gracia. Y esta es la parte 2 del mensaje. Y en esta parte 2 vamos a trabajar con la conciencia. Con el área de la conciencia hay dos tipos de conciencia. Hay dos clases de conciencia que es la que yo específicamente voy a trabajar, ¿ok? Entonces, estas dos clases de conciencia en nuestras mentes, pues vamos a leer la introducción, lo que el apóstol Pablo nos habla, en Romanos 2, 14 y 15. Y Pablo dice: aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, ellos muestran que conocen esa ley. Dice, cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído, aunque nunca la hayan tenido o la hayan oído, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Los gentiles, eso sucedió después de Noé, después del pecado de Adán y Eva, y especialmente después de Noé en adelante, en el periodo de tiempo donde estaba Noé, en el periodo de tiempo donde estaba también Sodoma y Gomorra, en ese periodo de tiempo de ahí en adelante habían los gentiles. Y los gentiles, aunque a ellos no tenían ley, pero Dios les hacía saber en su conciencia, ¿verdad? Como si ellos la tuvieran, Dios le hacía saber en su conciencia que ellos eran unos pecadores. Entonces el apóstol Pablo nos habla en Romanos 5:13. Romanos 5:13, diciendo: es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley. Pablo se estaba refiriendo aquí especialmente a los gentiles para aquellos tiempos. Repito, es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley. ¿Cuál ley? Pues la ley de Moisés. Antes de que se entregara la ley de Moisés, antes de eso, ya en Génesis en adelante, ya la gente pecaba. Y dice: pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. No se tomaba en cuenta como un pecado para juzgarlos a ellos como pecadores, porque todavía no había una ley. Ahora, ¿qué es lo que produce conciencia de uno hacer el bien o hacer el mal? ¿Qué es lo que produce a una persona conciencia de que está bien o quizás esté mal? ¿Será el pecado? Bueno, yo diría en parte, pero más que el pecado, yo se lo atribuyo más a la ley. Porque Pablo dice en Romanos 3:20 que la ley es el conocimiento del pecado. La ley es el conocimiento del pecado. Y también no podemos olvidar, disculpa, voy a poner esta Biblia aquí al lado. No podemos olvidar lo que Génesis nos habla. Vamos a abrir la Biblia aquí en Génesis. Aquí en Génesis 3:9 en adelante, vemos cuando Adán desobedeció el mandamiento de Dios, cuando Dios le dijo a Adán, ¿verdad?, que no comiera de ciertos árboles en específico. En otras palabras, había muchos árboles en el Edén, ¿ok? Había muchos árboles en el Edén, pero había un árbol que se llamó el árbol del conocimiento. Entonces, del conocimiento, ¿y qué más dice? Dice conocimiento del bien y también
del mal. Este árbol, si alguien come, como le pasó a Adán, ¿verdad? Si alguien come de este árbol, si alguien come de los frutos de este árbol, estoy poniendo un ejemplo aquí, si alguien come de este fruto del árbol prohibido, pues puede tiene el conocimiento, así sea del bien o del mal. En otras palabras, tiene conciencia de lo que es el pecado. Y al tener conciencia de lo que es el pecado o la conciencia de lo que es la justicia, la persona entonces sufre. Porque de aquí en adelante, cuando Adán y Eva pecaron al desobedecer y comer de este árbol prohibido, ellos tuvieron conciencia de lo que es el pecado. Lo que le da conciencia al hombre de algo que está bien o está mal, y aflige y atormenta al hombre de que cometió un pecado y está mal, es haber comido de este árbol prohibido que Dios prohibió. Entonces, observa, escuchen, sigan escuchando. Observa lo que Dios le dijo. Cuando escucharon la voz de Jehová, Dios, que caminaba por el huerto al declinar el día, Adán y su esposa se ocultaron o se escondieron de la presencia de Dios en medio de los árboles del huerto. Versículo 9. Ahora viene el versículo 9. Llamó pues Jehová Dios a Adán, diciéndole: Adán, ¿dónde te encuentras? Entonces, en el versículo 10, entonces contestó Adán: yo oí tu voz en el huerto y como me di de cuenta que estaba desnudo, me oculté. Ay, Dios mío. Ahí vino el pecado de la conciencia. Se le conoce el pecado de la conciencia. ¿Ok? Me oculté. De ahí en adelante viene lo que se conoce como la vergüenza. La vergüenza, también viene el oprobio. La vergüenza, el oprobio, todo lo que sea vergüenza, oprobio y algo parecido, afrenta también. De ahí viene también lo que es la culpa. Y de ahí para adelante viene lo que se conoce el conocimiento, así sea del bien porque hizo algo bueno, está consciente que es obediente a Dios, o, escucha bien, o también viene el conocimiento del mal en cuanto a una conciencia de que fallé y recibiré castigo. Ay, Dios mío, estoy mal con Dios, es que mi conciencia no me deja dormir porque fallé a Dios. ¿Ves? Fallé a Dios. Entonces, vamos a trabajar con el árbol. El árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal, es una tipología o una representación de la ley. Estoy hablando este árbol específico. Estoy hablando este árbol específicamente, este árbol que Dios le prohibió a ellos comer. Porque este árbol es una tipología del conocimiento del bien y del mal, donde la conciencia del hombre va a tener conciencia si hizo bien o no hizo mal. Antes de la ley de Moisés, estaba la ley de Dios directamente. ¿Ok? La ley de Dios directamente. ¿Ok? Y antes de la ley de Moisés, los hombres pecaban, pero no estaban tan amargados con conciencia de pecado. ¿Por qué no estaban tan sufridos y tan amargados? Bueno, porque todavía
no se había activado lo que es la ley del pecado. Una vez el hombre, Adán y Eva, comieron de este árbol, se activó la ley del pecado. Y de ahí en adelante, todos los hombres, toda la humanidad completa, empezó a tener conciencia de pecado. Cuando se falla, hay una conciencia: mentí, engañé, forniqué, adulteré, hice esto mal, y la conciencia no lo deja tranquilo. La conciencia no lo deja dormir, sabiendo y conociendo que algo está mal. Entonces, antes de la ley de Moisés, ¿verdad?, habían gentiles que pecaban, pero ellos, aunque demostraban a Dios que algo no estaba bien, cuando una persona está sin la ley es lo que acusa al hombre de que cometió un pecado. Y este árbol representa la ley. Este árbol, por eso es que Dios le dijo: ¿dónde te encuentras? Y en el versículo 11, observa bien, en el versículo 11, presten atención, versículo 11. Y Jehová le dijo: ¿quién te hizo ver que estaba desnudo? Oye, Adán, ¿quién te enseñó o quién te hizo ver que tú estabas desnudo? ¿Quién te hizo ver? Claro, el árbol, la ley, en otras palabras, la ley. Porque una vez desobedecieron y violentaron o transgredieron la ley directamente de Dios, no es la ley de Moisés, sino la ley de Dios. Una vez ellos la violentaron, este mismo árbol es una representación de la ley. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo en Romanos? Vamos a buscar Romanos. Estamos aquí, 19 y 20. Perfecto. Romanos 3, 19 y 20. Lo leemos aquí. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya, ahora el versículo 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ahora viene lo mejor: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora escuchen bien. Pablo dice que por medio de la ley es el conocimiento que el hombre sabe que es pecado y tiene conciencia. Cuando nosotros como creyentes pecamos, reflejamos y manifestamos dos tipos de conciencia. Aquí está. Dos clases de conciencia. Aquí está. Dos clases de conciencia. Conciencia de justicia y conciencia de pecado. Conciencia de justicia o conciencia de pecado. Vamos a buscar la cita bíblica y vamos a buscar Romanos 9. Romanos 9, versículo 1. Ahora, atiendan, listen to me. Mira lo que Pablo escribe aquí. Romanos 9:1 dice así: digo la verdad en Cristo, y yo no miento. Pablo quizá pudo haber hablado otra cosa: digo la verdad, o también pudo haber dicho: digo la verdad, yo no adultero, yo no fornico, yo no fumo, yo no bebo, digo lo que sea. Pero Pablo aquí dice: digo verdad en Cristo, que no miento. Y dice: y mi conciencia me da testimonio. La conciencia puede dar testimonio de dos formas: de que está bien, de que es obediente, de que es justo, de que no hay pecado de condenación. Eso, la conciencia puede decir a uno que yo soy salvo, que soy justo, que no hay condenación, ¿verdad? Entonces Pablo aquí está diciendo: digo verdad en Cristo, que no, y no miento, y mi conciencia me da testimonio por el Espíritu Santo. La primera conciencia en la gracia, en Cristo Jesús nos da conocimiento a través del Espíritu Santo que somos salvos, que somos justos. Pero ¿por qué muchos creyentes hoy en día
tienen problemas con el perdón de los pecados. Ay, es que yo no sé si Cristo me perdonó. ¿Estaré perdonado completo? ¿Habrá juicio? ¿Habrá condenación para mí por cometer un error? ¿Por qué los creyentes están así, con dudas de su salvación? La conciencia. Porque ellos están bajo una ley constantemente. Y cuando nosotros estamos escuchando constantemente en las redes sociales predicaciones y audios donde se predica ley, tú estás mal, paga el precio, da la milla esta, tú estás mal, si viene Cristo te queda, hay que hacer esto, todo eso son ley. Y todo lo que los creyentes oyen hoy en día se convierte en ley. Y en su conciencia le dicta, en nuestra conciencia nos dice, ay, yo no soy santo, yo no soy justo. ¿Seré yo salvo? Porque la ley es el conocimiento del pecado. Como Pablo dice en Romanos 3, 20. La ley es el conocimiento. Desde que Adán y Eva pecó en adelante, la ley está por ahí, diciéndole a los hombres que tú no eres salvo, que tú estás mal, que hay que pagar el precio, que te puedes quedar. Y esa es la lucha que hoy en día nosotros los creyentes tenemos. La batalla entre la ley y la gracia. Cuando una persona es salva, es justificada y es perdonada sus pecados, la ley de la gracia en Cristo, la conciencia en la gracia nos dice a nosotros, tú estás perdonado. No hay condenación para el que está en Cristo. La conciencia nos debería decir a nosotros que estamos bien ante Dios aunque fallemos. Entonces Pablo dice aquí, digo la verdad en Cristo y no miento, y mi conciencia me da a mí testimonio. Mi conciencia me da a mí testimonio, testifica que yo soy salvo. Pero la conciencia bajo la ley, dice, tú no eres salvo, tú tienes que pagar el precio. Y esa es la lucha hoy en día que cada creyente hoy en día, porque estamos escuchando mensajes opuestos a la gracia. Y mientras más tú oigas mensajes opuestos y contrarios a la gracia, más conciencia de pecado tú tienes. Y más difícil se te hace tener una comunión santa con Dios. Porque la persona que tiene conciencia de sentirse pecador y que no está bien por simplemente una falla que tiene, la persona pierde la relación y el contacto de comunicación de amor con Dios. Pero una persona que tiene conciencia que sus pecados han sido perdonados y que es salvo, tiene una mejor comunicación y una relación de amor con Dios mucho más efectiva. Pasaremos ahora a Isaías 61. ¿Okay? Pasen conmigo a Isaías 61, versículo 7. Y ahora presten atención. Isaías 1, 7. Dice, aquí en Isaías 1 habla una profecía de parte de Dios a través del profeta Isaías, donde Cristo vendría. Aquí, ¿verdad que sí? Para salvar al pueblo de Israel. Y vamos a ver en qué consiste esta profecía. En lugar de su vergüenza y de su desgracia, tomarán posesión de doble herencia en la tierra de ellos. Se gloriarán en su porción y habrá gozo eterno para ellos. Es una profecía que aquí el profeta habló de parte de Dios. Cuando Cristo venga, libertará al pueblo de Israel, pero lo va a libertar especialmente de la esclavitud. Israel le fallaba mucho a Dios. ¿Por qué Israel le fallaba mucho a Dios? Por la conciencia. Ellos tenían, porque la ley siempre le da conciencia que está mal. Entonces, vendrá un Salvador. Y aquí la palabra vergüenza
En el hebreo viene siendo boshet. ¿Ok? La palabra vergüenza aquí, en el hebreo, aquí está en hebreo, es boshet, vergüenza. Y también cuando hablamos, la palabra que le sigue, y su desgracia tomarán posesión de doble herencia. La palabra herencia en el hebreo es yarash. Yarash. Habrá una herencia. Ellos van a heredar algo. Y cuando se habla de poseer, esta palabra poseer o poseerán está en un tiempo futuro que se le conoce como un genitivo posesivo. Un genitivo posesivo futuro. Y esta profecía está en tiempo imperfecto. Aquí está. Tiempo imperfecto. Vamos a empezar a discutir primero el genitivo posesivo futuro y luego el tiempo imperfecto. ¿Ok? Bien, ok, perfecto. Escuchen bien. El genitivo posesivo indica posesión o pertenencia. Dios cambiará su lamento en gozo, en alegría. La culpa que ellos han tenido acerca de la ley, las calumnias, la difamación, la culpa, las afrentas, todo eso, calumnia, afrenta, lo que se conoce también como culpa, la vergüenza, Dios la cambiará en gozo. Y cuando se está hablando la palabra genitivo con la palabra poseerán, es algo que está en voz pasiva. Déjame escribirlo aquí. Está en voz pasiva. Y la voz pasiva representa que ellos la van a recibir. La van a recibir como voz pasiva. Entonces el genitivo posesivo futuro es cuando ellos van a poseer algo que viene de Dios. Y el tiempo imperfecto, la palabra imperfecto viene siendo que ellos van a continuar teniendo gozo. No es un tiempo, no un periodo de tiempo, es el tiempo imperfecto aquí. El imperfecto indica que van a recibir, la van a seguir recibiendo continuamente, pero en Cristo, no es en la ley. No es en la ley. Vamos a pasar también aquí en el libro de Génesis. Génesis 30, del 17 hasta el 23, que no veo bien. Dice así: habiendo escuchado Dios a Lea, vamos a hablar de Lea y Raquel. Habiendo Dios escuchado a Lea, ella concibió a Dios y dio a luz un quinto hijo a Jacob. Entonces dijo Lea: por cuanto he dado a mi sierva a mi marido, Dios me ha dado mi recompensa, y le puso por nombre a Isaacar. Y Lea concibió de nuevo y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Luego dijo Lea: Dios me ha dado una buena recompensa, y esta vez mi marido se apegará o se llegará a mí. ¿Por qué? Porque tiene un hijo de parte para Jacob. Mi marido se allegará más a mí porque yo le estoy dando un hijo. Entonces, esta vez mi marido se allegará a mí, pues le he dado a luz 6 hijos. Y le puso por nombre Zabulón. Vamos para el versículo 21. Versículo 21 dice: Después de esto dio a luz una hija, a quien le puso por nombre Dina. Ahora presten atención a lo que Dios le habló a Raquel, porque Raquel estaba muy triste, porque Raquel no podía engendrar hijos, era estéril. Vamos a hablar ahora del versículo 21. Después de esto dio a luz una hija, a quien puso nombre Dina, y en el versículo 22 dice: pero se acordó Dios de Raquel, y Dios escuchó la petición de Raquel, y le permitió Dios a Raquel concebir hijos. Y habiendo ella concebido, dio a luz un hijo,
y declaró Raquel diciendo: Dios ha quitado mi afrenta. Dios ha quitado mi afrenta. Ahora presten atención. Presten atención. Escuchen bien. ¿Dónde está el borrador? La palabra vergüenza, que la vemos aquí, de la palabra boshet, una palabra más sinónimo a la palabra vergüenza es también la palabra vergüenza. Vergüenza. Y otra palabra sinónimo y equivalente también es la palabra afrenta. Y también podemos ver otro sinónimo, es también culpa. Cualquiera de estas palabras, vergüenza, afrenta o culpa, ¿ves? Son sinónimos. En el hebreo, aquí en Génesis 30, Génesis capítulo 30, donde estábamos leyendo, esta palabra afrenta, viene siendo kelpa. Aquí está, ¿lo ven? ¿Lo ven bien aquí? Kelpa. Y kelpa significa vergüenza. También significa afrenta y bochorno. Una mujer en el Antiguo Testamento que no podía producir hijos era sujeto a oprobio y a vergüenza por medio de mucha gente, recordando a Job. ¿Con qué pecaste, Job? ¿Qué le dijeron los amigos a Job? ¿Verdad? Cuando Job estaba enfermo, lleno de lepra y de sarna. ¿Qué le dijeron los amigos? Elifaz y yo no sé, Eliud y Elifaz, yo no sé qué más, los amigos de Job. Job, oye Job, si tú estás lleno de lepra y estás enfermo, eso quiere decir que hay un pecado. Cuidado, si estás enfermo es porque desobedeciste a Dios y estás mal y te sobrevino una maldición, te sobrevino un pecado, eso es que tú estás mal. Una mujer estéril que no podía tener hijos era objeto de oprobio y de culpa y de afrenta y de vergüenza, porque muchos pensaban que esa mujer cayó en adulterio o posiblemente cometió un pecado. Raquel estaba lleno de oprobio, Raquel estaba lleno de vergüenza, de afrenta, pero Raquel dijo Raquel, y habiendo ella concebido, dio a luz un hijo y declaró ella: Dios ha quitado mi afrenta. Dios ha quitado mi vergüenza y mi culpa, recordando lo que le pasó a la mujer del perfume de alabastro, a la mujer adúltera. ¿Te acuerdas? En el Evangelio según San Juan, capítulo 8, la mujer adúltera, ¿te acuerdas? ¿Qué pasó con ella? Los fariseos querían sembrar en su mente ¿qué? ¿Qué querían sembrar? Que viene siendo vergüenza. Mira, Jesús pecó. Esa mujer pecó. Y la ley dice que hay que cogerla y apedrearla y matarla. ¿Te entiendes? ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? La llamó y le dijo: ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te acusó, ninguno te condenó. Así dijo Jesús. Ninguno te acusó. Y número 2, ninguno te condenó. Entonces ella dijo: no, Señor, hasta el momento contigo ninguno me acusa. Primero Jesús, lo que hace Jesús con la mujer adúltera es, lo primero es: ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Pues entonces lo primero que Jesús hizo es que le quitó la condenación. Porque la condenación siembra y engendra. ¿Qué engendra? Conciencia de sentirse un pecador. Y la condenación como engendra conciencia de sentirse una pecadora, entonces el resultado es que estas personas así, hombres o mujeres, que tienen conciencia de sentirse unas pecadoras por causa de que se sienten condenados y no dignas de recibir el amor y el perdón de Cristo, el resultado de la condenación y el resultado de la conciencia, el resultado es una vida de pecado continuamente. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús hizo? Que le quitó y le dio la promesa que sus pecados van a ser perdonados. Le dio la promesa que sus pecados van a ser perdonados y Cristo le quitó la conciencia para que ella no tuviera más conciencia. Al tener conciencia de justicia,
de gracia, que sus pecados son perdonados, entonces Jesús más adelante. Vamos a ver qué es lo que Jesús hizo más adelante. Jesús le dijo, vete, vete y no peques más. ¿Por qué Jesús le dijo, vete y no peques más? El contexto. El contexto se encuentra aquí anteriormente, porque Jesús le dio la promesa y le quitó la condenación. Le quitó la conciencia de sentirse una pecadora. Y al quitarle Jesús la condenación y ponerle la salvación, la promesa de salvación, y al quitarle Jesús la condenación, le quitó está la conciencia. El video me pasé de 25 minutos. Ay, Padre. No importa, vamos a seguir. Le regalo un chipito de tiempo. Cuando Cristo le quitó la conciencia de pecado, entonces Jesús le dijo, vete y no peques más. ¿Por qué Jesús le dijo, vete y no peques más? Porque sabía que si una mujer o un hombre tiene conciencia de sentirse pecadora y de sentirse no digno de ser perdonado, la persona va a seguir pecando. Al Cristo liberarla de la condenación y de la conciencia de pecado y cambiar su conciencia por conciencia de justicia, que está consciente que es perdonada, entonces Jesús le dijo, vete y no. Y esta palabra, vete y no peques más, significa que no va a pecar más. La mujer no va a pecar más deliberadamente, porque el resultado es porque Cristo la liberó de la conciencia de condenación. Esto es así, mi hermano. Voy a terminar rapidito porque me pasé de tiempo, pero voy a terminar rapidito. Recuérdense ustedes de la mujer del perfume de alabastro. ¿Te acuerdas el caso de la mujer del perfume de alabastro? Miren, ¿qué pasó con la mujer del perfume de alabastro? La mujer del perfume de alabastro vino a una casa donde estaba Simón el fariseo. Pero realmente la mujer vino a ver a Jesús, que estaba en esa casa. Y la mujer vino con una actitud de adoración. Una actitud de adoración y también una actitud, ¿dónde está el otro? Y una actitud de gratitud, de gracia. Se postró detrás de los pies de Jesús. Le trajo una ofrenda de amor que consistía en un frasco de perfume de alabastro costoso. Ese frasco de perfume de alabastro costoso representa una tremenda adoración y ofrenda de amor para Cristo Jesús, pero de corazón, espiritualmente de corazón. Entonces la mujer no habló nada. Estuvo solamente llorando, enjugando sus pies con su perfume a los pies de Cristo. ¿Por qué razón? Número uno. ¿Por qué razón? Número uno. Porque por razón no escribía bien. Estaba agradecida. ¿Agradecida de qué? ¿De qué y por qué? Ok, pues agradecida de que Cristo Jesús con anticipación, mucho antes, la había perdonado. Estoy agradecida porque estoy consciente de que fui perdonada o perdonado. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. No es una conciencia de ley, que la ley te dice, eres pecador, estás mal con Dios y el hombre se aflige, sino lo que Pablo dice. Lo que Pablo dice si este es el que estaba mal, en Romanos 9:1, que dice Pablo, estoy consciente de que no soy mentiroso y mi conciencia me la habla a través del Espíritu Santo. Así Dios quiere que tú seas y hables, que estás consciente que tú estás perdonada por Cristo, que estás consciente que eres salva,
No te dejes llevar por la conciencia de la ley, sino por la conciencia de justicia, por la fe en la cruz de Cristo, que Cristo perdonó tus pecados. Y estás bendecida, estás bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dios te bendiga, mi hermano. Un abrazo en el nombre de Jesús. Recibe esta enseñanza y aplícala a tu corazón en el nombre de Jesús. Bendecido, los veremos pronto.